El misterioso caballo rojo avanza. ¿Profecía cumplida o engaño mortal? Los tiempos se oscurecen, pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche, cuando un cielo de tormenta cubría la tierra, y una voz resonante se oyó en el viento, traída desde lo profundo de lo desconocido. Las sombras se alzaban, danzando al compás de una melodía lejana, una sinfonía de advertencia. En un pequeño pueblo, un hombre de fe, llamado Elián, miraba a su alrededor. Su rostro marcado por la tristeza y las pesadumbres de la vida. Esa noche, la atmósfera estaba cargada de electricidad. El aire olía a tormenta, como si la misma esencia del universo se preparara para un cambio. Al levantar la vista, vio una figura en la distancia, un caballo rojo resplandeciente, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. La criatura avanzaba sin prisa pero con un propósito inquebrantable, un eco de antiguas profecías resonando en su andar. La gente del pueblo murmuraba, unos escépticos, otros aterrados. «Es un enviado de los cielos», susurraba una anciana, mientras que un hombre joven reía, convencido de que era un mito. Sin embargo, Elián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había escuchado historias de tiempos pasados, de señales que precedían catástrofes, de la llegada de heraldos que traían tiempos inciertos. Las palabras de los profetas resonaban en su mente. Cuando aparezca el caballo rojo, el caos se desatará y el peso de esas palabras lo aplastaba. Todo en su entorno parecía intensificarse, el viento soplaba con mayor fuerza, trayendo consigo ecos de advertencias y el susurro de ancianos que habían visto lo que el mundo podía ocultar. Elián se apretó las manos, sintiendo la presión en su pecho. Era esto el comienzo de su fin. El caballo se detuvo. Su aliento formaba nubes en el frío de la noche. Las luces del pueblo temblaban, como si el mismo cielo mantuviera la respiración. En ese instante de silencio aplastante, Elián se sintió transportado. Imágenes de destrucción y dolor se arremolinaban en su mente. Un futuro teñido de rojo, una profecía cumplida, o quizás, un simple engaño de su propia desesperación. Los murmullos estallaron en una cacofonía de temores y gritos cuando de repente, una brillante luz despedazada surcó el cielo, justo en donde se encontraba el caballo. Elián cerró los ojos, apretó los dientes y el mundo pareció tambalear. ¿Era un signo del cielo? ¿O el eco de una condena? Las dudas lo consumían y una sola pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué significaba todo esto? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés ahí, dale un fuerte golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona impresionante que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El aire sobre Elián parecía electrificarse, una sinfonía de murmullos entrelazada con el latido tumultuoso de su corazón. A su alrededor, el pueblo experimentaba un despertar de emociones crudas. La incertidumbre se transformó en pánico a medida que el cielo se iluminaba con destellos que surcaban la noche como serpientes de fuego. Aquella luz, tan brillante como un sol naciente, parecía tener su origen en la esencia misma del caballo rojo. Con un esfuerzo supremo, Elián abrió los ojos ante la abrumadora claridad. En la distancia, los aldeanos se agachaban, cubriéndose entre sí, entre la tierra y el miedo. Pero entre ellos, una figura se destacaba. Era Mariam, una joven mujer conocida por su sabiduría y su irreductible fe. Con sus ojos fijos en el caballo, Elián la vio elevarse lentamente, como si estuviera guiada por una fuerza que desafiaba el suelo mismo. Sus labios murmuraban oraciones antiguas, resonando en el viento. Su fe parecía contrarrestar las sombras. Elián llamó, con una voz clara que atravesaba la confusión.
No te dejes llevar por el miedo. Este caballo es un símbolo, no un monstruo. Deberíamos buscar su mensaje. Las palabras de Mariam resonaban en su mente, y por un momento, Elian sintió una chispa de esperanza que desafiaba la oscura nube que había estado aplastando su corazón. Se acercó a ella, tentativa pero decidida, dispuesto a desafiar su propia incertidumbre. ¿Qué puede significar, Mariam? Una señal de desolación o de salvación. Los cielos hablan a través de sus símbolos, Elian. Hay que escuchar sin temor. Todo tiene un propósito en este vasto tejido del universo. Respondió ella, mientras se acercaban al caballo, que permanecía inmóvil, observándolos con una mirada llena de fuego. Con cada paso, Elian sentía que iba más allá de los límites de su propio entendimiento. Las historias en sus libros, las reflexiones de sus sueños, todo se unía bajo el peso monumental de aquel momento. El caballo, con su esplendor carmesí, parecía dar vida a una revelación escondida en los pliegues de su alma. De repente, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Un hombre había perdido el control, cerrando el camino entre el pueblo y el misterioso caballo. «Es una maldición». Un presagio de guerra, bramó, con los ojos llenos de locura. Las palabras atravesaron la multitud como un chisporroteo, dispersando el vestigio de esperanza que Elian intentaba construir. Mariam se volvió para enfrentar al hombre, firme y serena. La guerra puede ser el resultado de nuestros temores. Aprendamos a ver con los ojos del espíritu, no con los del terror. Este caballo no ha llegado para destruir, sino para unir nuestras conciencias. Elian miró hacia atrás y se dio cuenta de que muchos ya no escuchaban. El miedo había comenzado a dividirles en facciones, sembrando la discordia en un momento donde la unidad era vital. De repente, un menisco de luz se formó enfrente del caballo, un portal aparentemente dentro de la realidad. Elian sintió que podía escuchar susurros apenas perceptibles, voces de aquellos que habían cruzado y que podían revelarle el futuro. La bruma encubría la realidad y los corazones palpitaban con la incertidumbre. Elian se sintió atrapado entre el deseo de girar los talones y escapar, y la necesidad de enfrentar lo que estaba por revelarse. La figura del caballo comenzó a titilar ante sus ojos, como si una misteriosa sabiduría la mantuviera en movimiento. ¿Qué estará esperando?, se preguntó Elian, y mientras se enfrentaba al caballo, la luz aumentó en intensidad, desafiando su percepción de las cosas y poniendo en marcha un tumulto de preguntas en su mente. ¿Es este el camino hacia la redención, el oscuro destino que debe evitarse, o simplemente el preludio de otro sufrimiento? La luz abría un camino entre las sombras, y así, el camino a la verdad parecía más cercano que nunca. Pero otro grito desgarrador, esta vez de una madre que había perdido su hijo, estremeció a Elian, cuestionando con su dolor la posibilidad de esperanza. La realidad volvió a fragmentarse, la tormenta continuaba girando sobre sus cabezas, y el eco de la profecía resonaba en el aire. La intersección de caminos se acercaba, llevándolo entre la luz y la oscuridad. Con el futuro tambaleándose en el limbo de lo desconocido, Elian se sintió al borde de la trascendencia. Pero, ¿qué respuestas traía el caballo rojo? ¿Era realmente un mensajero de redención o el presagio de lo que estaba por venir? Con cada paso, la incertidumbre lo envolvía, y el misterio permanecía intacto. La luz del caballo rojo brillaba intensamente en el corazón de Elian, pero dentro de él, la tormenta de dudas y temores rugía aún más fuerte. Su mente luchaba por encontrar un sentido entre el pánico y la fe, y mientras observaba a Mariam aferrarse a su convicción, la confusión se adueñaba de su ser. Se preguntaba si la fe era un refugio o un anhelo imposible en medio del caos que los rodeaba. «Escúchenme», se alzó la voz de Mariam otra vez, atravesando la tumultuosa murmuración de la multitud. «Unámonos en esta hora oscura». La luz del caballo no es más que una imagen de lo que llevamos dentro. Nuestro miedo puede convertirse en entendimiento, y el odio en amor. Su voz se mantenía firme y calma mientras el pueblo balbuceaba, atrapado entre la desesperación y el rayo de esperanza que ella ofrecía.
en un intento por restaurar la unidad, Mariam se dirigió al hombre que había gritado sobre la maldición. No permitas que el miedo te consume. ¿Acaso no es nuestra ira la que ha fomentado la discordia? ¿Qué pasaría si este es el momento de redimirnos a nosotros mismos y a nuestras faltas? El hombre, con ojos incrédulos, luchaba entre la razón y el miedo. La luz del caballo oscilaba inquietantemente entre ellos, capturando la atención de todos. Elián sentía que la energía del momento lo atraía. Mariam tiene razón, dijo, empujándose hacia adelante. Debemos mirar al caballo no como un adversario, sino como un guía. Este podría ser el tiempo de liberación que hemos anhelado, un tiempo donde nuestros corazones se encuentren en lugar de luchar entre sí, pero sus palabras se perdían en los ecos de desesperación. Algunos se enfocaban en sus propios miedos, otros en la figura del caballo que lentamente parecía cobrar vida. Era en este fulgor donde Elián percibió algo más, un destello de memoria, un susurro de voces que resonaban con un mensaje que no tenía aún la claridad de las palabras. Era como una melodía que hablaba de esperanza y redención, una sinfonía que cantaba del pasado y vislumbraba el futuro. Miren, grité, señalando hacia el caballo. Su luz se está transformando. La multitud se volvió, los ojos fijos en la criatura que, de repente, comenzó a proyectar sombras danzantes sobre ellos, escenas de antiguas historias y advertencias concebidas en ecos del tiempo. Entre sombras, emergían figuras de profetas que habían viajado por los caminos de la humanidad, sus enseñanzas flotando en el aire como hojas arrastradas por el viento. Las imágenes eran más que visiones, eran recuerdos colectivos, vivencias de generaciones que tocaban el alma de cada presente. Elián sintió el peso de la historia. He aquí, el tiempo se encuentra con el destino. Lo que una vez fue, se repite. Aprendemos una y otra vez que el amor es la única respuesta. Cuando las proyecciones de imágenes comenzaron a desvanecerse, Elián sintió que el manto del futuro también se desvanecía con ellas. La multitud estaba dividida, aquellos que se aferraban al miedo y otros que comenzaban a ver una luz común. Pero la confusión no se disipaba. Los murmullos crecían, algunos lo apoyaban, mientras que otros llevaban en sus rostros el rastro de la desesperanza. De repente, el aire se cargó con una palpable tensión mientras el cielo retumbaba una vez más, recordándole a Elián que estaban al borde de algo imprevisto. En una manifestación gratificante, el caballo rojo relinchó con un sonido como un eco de tambor, resonando en las profundidades de su ser. Aquella resonancia parecía conectar su propia existencia a algo más grande, pero también le recordaba lo frágil que era la línea entre el caos y la armonía. Debemos decidir, dijo Elián con un fervor renovado. En este instante, estamos ante un cruce de caminos. Una decisión será nuestra guía, será la luz que nos una o la oscuridad que nos divida. Los rostros de los aldeanos se tornaron serios, las palabras de Elián calaban en su corazón. Aunque el miedo podía ser un compañero temido, una chispa de intriga y un atisbo de unión comenzaron a surgir en sus corazones. La época de la incertidumbre se transmitía en una lucha silenciosa. Finalmente, en el centro del tumulto, una manifestación de luz estalló desde el caballo. Elián sintió que un nuevo destino se gestaba a su alrededor. Y justo cuando creyó que la claridad se abría ante ellos, una gélida brisa sopló, llevando consigo nuevos ecos del futuro. Un último susurro entre las sombras parecía advertir: ¿qué camino elegirás? La revelación se hizo eco en su corazón, un toque de advertencia que aún no se resolvía, dejándolos al borde de una revelación mayor, envueltos en el misterio que aún les aguardaba. El viento que soplaba desde la montaña traía consigo un olor a tierra húmeda y a la fragancia de flores silvestres. Sin embargo, los aldeanos apenas podían apreciar la belleza del momento. La tensión era palpable, y la multitud luchaba en un mar de emociones conflictivas, el miedo encadenando corazones, mientras otros parecían buscar el hilo de una esperanza que apenas comenzaba a destellar.
En el centro del caos, las palabras de Elián reverberaban como un eco persistente: ¿qué camino elegirás, Mariam? Sintiendo el tremor de la inestabilidad emocional que envolvía al grupo, se acercó más al caballo rojo. Sus ojos destellaban con una luz que solo parecía intensificarse. No se dejen llevar por la oscuridad. La elección es un don, un regalo que todos poseemos. Podemos convertir nuestra confusión en claridad, nuestra duda en certeza. Algunos murmuraban entre sí, y la confusión parecía multiplicarse con cada intento de Mariam por inspirarlos. No estamos solos, gritó. Las historias que el caballo nos ha mostrado evocan la lucha eterna entre luz y sombra. Pensemos en esto como una prueba, un llamado a unirnos. Cuando las llamas de nuestras diferencias se tornan cenizas, ¿qué quedará? Solo nuestra humanidad compartida, solo el amor. Eliana sintió, su corazón latiendo con un nuevo fervor. Para él, el desafío de la elección no solo se trataba de un camino físico, sino de la decisión que cada uno debía tomar en su interior. Se volvió nuevamente hacia la multitud, buscando sus miradas perdidas y advirtiendo que algunas comenzaban a enfocarse. Imaginemos, comenzó Elián, una luz que puede disipar nuestras sombras. Piensen en lo que significa construir un futuro, no solo en este lugar, sino en la esencia misma de que somos. Amores perdidos que podemos encontrar, enemistades que podemos sanar. La historia no solo es lo que ha pasado, sino cómo podemos transformarlo todo ahora. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Elián sintió una brisa más fuerte, como si el viento mismo quisiera llevar la conversación hacia nuevos horizontes. Las sombras proyectadas por el caballo comenzaron a entrelazarse nuevamente, creando formas que danzaban como reflejos en un espejo. Había una figura familiar que emergía, un anciano, de cabello blanco y barba espesa, vestido con ropas sencillas, sostenía en su mano un bastón. Sus ojos brillaban con una luz que parecía conocedora de las luchas humanas. Están en un cruce de caminos, pronunció el anciano con una voz que resonaba poderosamente aunque era suave. La historia se repite, y en cada ciclo, se les da la oportunidad de elegir el camino del amor o el del miedo. La decisión que toméis no solo afectará a esta comunidad, sino resonará en todo el tejido de la existencia. Los murmullos pausaron, y el pueblo contuvo la respiración ante la aparición del anciano, una figura que parecía representar el conocimiento ancestral. Elián sintió como el tiempo se detenía por un instante, la luz del caballo rojo se entrelazaba con el del anciano, uniendo el pasado y el presente en una sola visión. Pero, continuó el anciano, no hay premio sin sacrificio. La elección viene con su carga, y se requiere valentía para asumir las sombras que arrastran consigo. Ustedes no solo deben elegir, deben actuar, y en su actuar, enfrentarán las revelaciones que aún están ocultas en sus corazones. Al decir esto, el anciano giró su rostro hacia el caballo rojo, y de repente, una sombra se desprendió de lo que parecía ser el origen de su luz. Se convirtió en un nuevo espectro, más oscuro, que se precipitó hacia la multitud, arrastrando consigo un susurro aterrador que atravesó las almas de todos los presentes. ¿Qué es eso?, exclamó alguien, mientras la sombra comenzaba a tomar forma, revelando rostros atormentados que parecían desear unirse al caos. Elián sintió como su corazón se encogía. No era solo el miedo del momento lo que se cernía sobre ellos, era la manifestación de su propia discordia, un eco de las propias elecciones pasadas que acechaban en las mentes y corazones de quienes allí se encontraban. El temblor de la tierra bajo sus pies resonaba, y el cielo hacía eco de una nueva tormenta. Mariam, viendo el pánico crecer, alzó sus manos hacia el cielo. Debemos enfrentar esto juntos. No dejemos que el miedo nos divida aún más. Pero en medio de la creciente agitación, el eco del anciano reverberaba: ¿vas a ceder al caos o encontrarás la fuerza para enfrentar el futuro? La elección estaba ahí, más presente que nunca, pero los caminos se bifurcaban y un pálpito de incertidumbre creciendo. En medio de la oscuridad, la luz del caballo rojo brillaba intensamente, pero el sentido de una revelación aún mayor empezaba a manifestarse. Elián sintió que su propia decisión se acercaba,
Y entre la sombra oscura y el fulgor rojo, comenzó a cuestionarse a sí mismo, ¿sería capaz de ser el faro que ilumina este camino? Una pregunta latente jorobó su alma, mientras la sombra acechante se acercaba cada vez más. Una vez más, el viento sopló con fuerza, arrastrando consigo un secreto antiguo en su canto. Susurros lejanos atravesaron el aire, el futuro no está escrito, pero las decisiones que hoy toméis definirán el mañana. ¿Qué camino elegirás? La respuesta oscilaría en el aire, envuelta en el misterio de lo desconocido que aguardaba. El caos se cernía sobre la multitud, y la sombra oscura parecía cobrar vida, arrastrando consigo las penas y los recuerdos olvidados de todos los presentes. Elián se sintió arrastrado por un impulso instintivo, lidiar con sus propios demonios internos, los que hasta ahora había apartado en el rincón más oscuro de su ser. Las voces de la multitud se mezclaban en un coro de incertidumbre, pero él sabía que había un hilo de conexión entre ellos. Escuchen, comenzó, alzando su voz por encima del murmullo. No somos solo individuos perdidos en la oscuridad, somos un tejido entrelazado. Lo que uno siente, afecta a todos. Nuestras elecciones son un eco que resuena. ¿No es acaso por eso que estamos aquí, en este momento, enfrentando esto juntos? Mientras Elián hablaba, notó la mirada de Mariam que brillaba con esperanza. Ella estaba con él, unida en su propósito. Pero la sombra parecía experimentar un revuelo a su alrededor, como si se alimentara del miedo que crecía entre la multitud. Debemos recordar, continuó, que la luz siempre encuentra un camino, incluso en la peor de las tormentas. Si abrazamos nuestra vulnerabilidad, esto puede transformarse en una bendición. No pueden ver la fortaleza que reside en la unión del amor que compartimos. La figura del anciano, siempre serena, observaba desde un costado, guiando con su presencia intangible el hilo de la conversación. En ese mismo instante, Elián sintió un cambio. La resistencia de la sombra se debilitaba, como si su esencia dependiera del miedo en los corazones de la gente. Vamanos, no se aparten, instó Elián, sosténganse de las manos, miren a su alrededor. La conexión entre nosotros es un poderoso antídoto contra el pánico. Solo así seremos capaces de disipar la oscuridad. Sin embargo, el espectro oscuro, sintiendo su próximo desafío, lanzó un grito ahogado que reverberó como un trueno en el corazón de todos. Era un sonido desgarrador, el eco de luchas pasadas, angustias y decisiones mal tomadas. Algunas personas cayeron de rodillas, su fe temblando. Otras miraron con horror reemplazando la duda por el pánico. El miedo es el verdadero enemigo, murmuró el anciano con solemnidad, su voz suave navegando entre los estruendos. La sombra se alimenta de su desesperación y duda. Libérense de ello. Recuerden el amor, la esperanza. Elián, sintiendo cómo sus fuerzas aumentaban, volvió a mirar a Mariam, quien con un toque de sus manos, invitó al resto a unirse. El acto aparentemente simple fue un faro de luz. Ellos comenzaron a entrelazarse en una cadena de solidaridad. La sombra, al darse cuenta de este creciente vínculo, pareció agitarse violentamente. Su forma se distorsionaba en un intento por separarlos. Juntos ahora, gritaron al unísono, como si su voz fuera el eco de un pasado que exigía descanso. Los ojos se encendieron en una chispa de entendimiento. El dolor compartido se convirtió en energía, mientras sus corazones latían en un mismo ritmo. La oscuridad que antes parecía un abismo comenzó a encogerse ante la luz que generaban. De pronto, una catapulta de energía estalló desde el caballo rojo. La sombra resonó en un grito final. No era solo un grito de miedo, sino un rasguño de reconocimiento, un eco de sus propias elecciones. Elián, sintiendo la conexión sutil que crecía, entendió que no solo estaban desafiando un espectro físico, sino las sombras creadas por sus propias decisiones y temores. Entre el remolino de luz y oscuridad, un nuevo camino comenzó a vislumbrarse ante ellos. Era un sendero de posibilidades. El aire zumbaba con promesas tanto de bendición como de prueba. Debemos tener fe en nuestra elección, dijo Elián, su voz ahora fuerte, cargada de la determinación que brotaba desde su interior.
La pregunta no es simplemente qué camino tomar, sino quiénes queremos ser al final del viaje. Mientras sus colegas lo rodeaban, la sombra pareció retroceder, incapaz de sostener el foco que su miedo había creado. Sin embargo, en la distancia, un nuevo panorama se dibujaba, uno cargado de luces y sombras danzantes. Con cada respiración, la imagen se hacía más clara y desconcertante. ¿Qué es esa luz?, susurró alguien, apuntando hacia una columna brillando en el horizonte, mientras un eco familiar resonaba desde el fondo de sus corazones. ¿Es un destino, o simplemente el comienzo de un nuevo viaje? El anciano se volvió hacia Elian y murmuró: a veces, el viaje más grande comienza con la semilla de una decisión. La senda hacia el futuro todavía no ha sido trazada. Él sabía que esta revelación, aunque llena de misterio, era solo el principio de un calvario mucho más profundo que les esperaba. Elian sintió como el peso de las palabras del anciano se deslizó por su corazón, un eco que reverberaba en su mente. La columna de luz se alzaba como un faro en el horizonte, su resplandor parecía pulsar, llamándolos a acercarse. Sin embargo, la naturaleza de esa luz era lo que los mantenía en vilo. ¿Era realmente una esperanza, o solo un espejismo que se desvanecería al acercarse? Lo que nos une podría ser lo que nos salva, pensó, su mente en caos al contemplar la dicotomía entre esa luz prometedora y la sombra amenazante que aún acechaba. La multitud, aún entrelazada, seguía luchando con el eco de sus temores, pero también había un creciente murmullo de valentía. Era como si la oscuridad se manifestara no solo como una sombra, sino como una manifestación de sus propios conflictos internos. Por favor, mantengámonos juntos, instó Elian, mientras una nueva determinación brotaba de su ser. Esta luz podría ser la respuesta a nuestras dudas, pero debemos andar con cuidado. Cada paso que tomemos es una manifestación de nuestra voluntad colectiva, y cada decisión, un hilo que tejemos en este tapiz de vida. La multitud asintió, reconociendo que su destino colectivo era tanto un viaje compartido como un destino individual. La luz, aunque deslumbrante, estaba impregnada de una energía ambigua que emanaba tanto promesas como advertencias. Elian recordó la antigua leyenda que hablaba del caballo rojo, un símbolo de transformación que traía consigo desolación y renacimiento. La creencia era que aquellos que fueran valientes al enfrentarse a su sombra encontrarían no solo luz, sino la esencia de su verdadero ser. ¿Estamos listos para aceptar lo que venga, sea una prueba o una bendición?, preguntó, llevando su voz a los rincones de la multitud. El anciano apoyó una mano en el hombro de Elian, sus ojos llenos de sabiduría. El camino de la transformación jamás es fácil, Elian. Cada uno de nosotros lleva consigo la carga de sus decisiones pasadas, el peso de sus elecciones. Pero también llevamos en el corazón la chispa que puede encender la luz más brillante. A medida que avanzaban, la sombra retrocedía lentamente, como un temor confrontado. Sin embargo, Elian no podía evitar sentir que era un retroceso tierno y precursor de una tormenta más intensa. La luz parecía latir, como si lo supiera. ¿Y si era un engaño? ¿Y si la senda que se abría frente a ellos les conducía a su propia destrucción? La multitud se inclinó hacia esa luz, con cada paso que daban intensificando la conexión entre ellos. Algunos compartían historias de lo que les había llevado hasta allí, recuerdos de amores perdidos, sueños olvidados y enemigos dentro de sí mismos. En cada confesión, la sombra retrocedía un poco más, disminuyendo su poder, pero al mismo tiempo Elian se daba cuenta de que la revelación traía consigo un nuevo tipo de miedo, el miedo a verse expuesto, a confrontar los secretos que habían mantenido ocultos en las sombras de su ser. Y entonces, cuando la columna de luz estaba a su alcance, sucedió algo inesperado. Un susurro viajaba entre los presentes, no en palabras formuladas, sino en un sabor de entendimiento compartido. Era como si todos en ese instante comprendieran que la luz no era una solución inmediata, sino una invitación al crecimiento. Cada quien debería despojarse de sus capas y ver su verdadero reflejo ahí. Debemos ser conscientes, exclamó Elian, que el viaje no se termina aquí.
Tal vez el verdadero desafío no sea lo que nos espera al final de esta luz, sino el viaje hacia ella. Allí, un silencio colectivo se estableció, mientras las miradas se encontraban y reconocían una poderosa verdad. En medio del caos, el anciano sonrió con una sabiduría antigua. Cada pasaje en la vida trae consigo sombras y luces. La paradoja de la existencia es que son inseparables. No podemos optar por una sin el otro. Fue entonces, en el clímax de esa revelación, que un nuevo sonido emergió, una melodía etérea que parecía brotar de la luz misma. Era un cariz de advertencia y deseo, una invitación a lo desconocido. No era solo la luz lo que los atraía, sino una promesa de autodescubrimiento. El caballo rojo se alzaba en el horizonte, su figura se perfilaba elegante y majestuosa. La profecía se activa, murmuró el anciano, pero cada uno debe encontrar su propio camino hacia ella. La confusión, el miedo y la valentía se fusionan en un ciclo eterno. No olviden, queridos amigos, que lo que ven no siempre es la verdad final. Sigan el camino, pero escuchen con atención. Elian sintió un escalofrío recorrerlo. No era solo una travesía hacia la luz, era un laberinto de decisiones que aún estaban por tomarse. En su corazón, una pregunta retumbaba: ¿qué sombras aún podrían despertar en su camino? El misterio se hacía más profundo, mientras las primeras luces del destino comenzaban a revelarse. La multitud, encerrada en un silencio reverente, comenzó a avanzar ante la columna de luz. Elian, sintiendo el ardor de la expectación en su pecho, llevó su mirada hacia el horizonte donde el caballo rojo se había detenido repentinamente. Su figura, majestuosa y aterradora, parecía estar anclada entre dos mundos, el de la revelación y el de lo oculto. De pronto, un temblor en el aire rompió el hecho de que el viaje hacia la luz fuese un simple peregrinaje. Elian se dio cuenta de que cada corazón presente latía al unísono, un eco colectivo de esperanza y miedo que vibraba con cada paso. La luz, antes deslumbrante, ahora se tornaba casi tangible, como si una energía antigua se filtrara en sus venas, desnudando las capas de lo efímero y lo eterno. «¿Qué nos has guardado, caballo rojo?», murmuró Elian, sintiendo que el susurro no era solo la búsqueda de respuestas, sino una súplica de conexión. El anciano lo miró con un brillo en sus ojos, como si sus pensamientos ya estuviesen entrelazados, comprendiendo la inquietud que habría un intervalo de posibilidades entre la luz y la sombra. A medida que se acercaban, Elian sintió como una memoria le reclamaba, la historia de un pueblo unificado por una leyenda que afirmaba que un día, el caballo rojo regresaría para desvelar los secretos de su existencia. Se decía que cada quien tendría que lidiar con lo que había olvidado, un recordatorio de que la verdadera transformación solo podía ocurrir de manera consciente, enfrentando los propios monstruos. «Este es un tiempo para la verdad», proclamó Elian a la multitud. «El caballo rojo nos revela no solo el camino, sino también a nosotros mismos. Lo que ocultamos puede jugar en nuestra contra, a menos que lo confrontemos juntos». El viento susurraba a través de los árboles, como si sus hojas compartieran los mismos secretos. La luz en el horizonte se amplificó y de pronto inundó el lugar. Sin embargo, lo que era luminoso era también inquietante, era como un espejo, tanto de optimismo como de desventura, reflejando las más profundas luchas de sus almas. «Esto no es solo una elección de avanzar o retroceder», continuó él, con fervor. «Es una decisión sobre la verdad que queremos abrazar. Al enfrentar nuestros miedos, descubriremos si esta luz es un refugio o una trampa». La multitud se detuvo, y por un momento el silencio fue tan profundo que resonó como un grito. Se miraron entre sí, y los rostros ya no eran solo sombras de tormentos ocultos, eran reflejos de determinación en medio de la incertidumbre. Fue entonces cuando una voz emergió de las profundidades de uno de los hombres que poblaban el grupo: «Si solo podemos avanzar en la luz, ¿qué haremos con nuestras sombras? ¿Serán desterradas? ¿O inevitablemente nos seguirán? ¿Qué haré en mi camino hacia el cambio?». La pregunta quedó flotando,
un eco que atravesaba cada alma presente. Elian sintió un escalofrío, sus pensamientos se agolpaban como olas, destruyendo escapismos y construyendo entendimiento. La verdad era su espada, y la humildad, su armadura. La sombra no sería eliminada, sino transformada en luz. El anciano se adelantó, su figura enraizada en una sabiduría ancestral. La sombra es tanto nuestra enemiga como nuestra maestra. Deben recordarlo, amigos. Esta luz ofrece una elección, será su guía, pero su poder residirá en la verdad que están dispuestos a enfrentar. Solo cuando vean esta sombra sin miedo, podrán redescubrir el camino hacia su esencia, y en ese preciso momento, el caballo rojo prendió fuego a la escena, una imagen fugaz de poder y temor que erigió una línea entre el ordinario y lo divino. Con un giro, se giró hacia la luz y su cuerpo se compuso de destellos brillantes y oscuros que fusionaban lo conocido con lo desconocido. Elian cerró los ojos, escuchando el murmullo de su alma. Había en su corazón un llamado, un deseo implacable por un cambio verdaderamente profundo, por creer que en la dualidad de la existencia yacía la clave de su renacimiento. Fue entonces cuando se percató del misterio que se avecinaba en el horizonte. Mientras la luz del caballo rojo se intensificaba, la pregunta pendía en el aire: ¿qué sombra despierta al enfrentar la luz? Un nuevo temor se formó en su pecho, uno que predijo que la verdad podría ser más dolorosa de lo que habían anticipado. Mientras la claridad se intensificaba, Elian sabía que la revelación estaba más cerca, pero también una incertidumbre inminente se cernía sobre ellos, prometiendo que el camino hacia la luz podría ser más sinuoso de lo que habían imaginado. A medida que la multitud se agolpaba en torno al caballo rojo, la luz pulsante emanaba de su figura imponente, su resplandor desnudando la noche. Elian, con el corazón agitado, comprendió que eran momentos que cruzaban las fronteras del tiempo y la memoria, recordándole las palabras del anciano que había compartido con él en el pasado. La búsqueda de la verdad es a veces más oscura que la sombra misma. La atmósfera estaba cargada de tensión, y un profundo murmullo comenzó a recorrer la congregación, como si el viento mismo convocara cada duda y temor oculto. La luz es una guía, pero también desvela lo que preferirías olvidar, pensó Elian, sintiendo que cada paso que daban hacia el caballo rojo no solo les acercaba a la luz, sino también a sus verdades más temidas. Las historias de los ancianos resonaban en su mente, relatos de generaciones que habían temido a la oscuridad y glorificado la luz, como si una no pudiera existir sin la otra. ¿Qué pasaría si el caballo rojo no trae la salvación, sino una confrontación?, se preguntó, sintiendo que un velo de inquietud se alzaba entre la multitud, cada rostro un lienzo de temor y anhelo. El anciano avanzó un paso más, como si sintiera las emociones contenidas en el aire. No teman a lo que esta luz traiga consigo. La transformación que buscan requiere aceptación. Cada sombra vista se convierte en parte de un rompecabezas más grande, el de sus verdades individuales y colectivas. Las palabras del anciano resonaron como un tambor en su pecho. Elian podía ver que la multitud estaba a punto de cruzar un umbral. Las sombras que llevaban consigo podrían convertirse en monstruos o acompañantes. Lo que decidieran contemplar definiría su camino. Un murmullo hizo eco entre ellos. ¿Y si la luz solo es un espejismo? ¿Y si el regreso del caballo rojo es un error que perpetuará nuestro sufrimiento? La voz, llena de angustia, creció más fuerte entre los murmullos, y Elian sintió que el miedo comenzaba a tomar forma. La luz del caballo rojo tembló sutilmente, como si escuchara las inseguridades que atravesaban el aire. Una visión pareció abrirse ante Elian, uno de peligro y esperanza, entrelazando la posibilidad de revelación y la amenaza del aislamiento. Quizás no existe un único camino hacia la verdad, pensó, sino tantos como seres humanos se atrevan a soñar y a dudar. Mientras tanto, la figura radiante del caballo rojo giró su cabeza hacia Elian, como si lo llamara a dar un paso al frente. La multitud observó, expectante. En su interior, una lucha creciente comenzó a tomar forma,
la decisión de avanzar hacia la luz para enfrentarse a sus temores, o permanecer a la sombra de lo desconocido. Esta luz, comenzó Elian, sintiendo que las palabras danzaban en su lengua, puede ser un catalizador, pero no un salvador. Debemos unirnos, no para encontrar respuestas predeterminadas, sino para buscar juntos el significado de nuestra existencia en este momento. La verdad que hallaremos al otro lado de este cruce será única para cada uno de nosotros. Con cada palabra pronunciada, sintió que el caballo rojo absorbía sus intenciones y transformaba la energía palpable de la multitud. Pero aún había un resquicio de incertidumbre en el aire. Y en ese instante, una sombra alargada emergió de la luz, como si la realidad misma estuviera revelando su lado oculto. Era una figura, un espectro que danzaba entre el fulgor, tomando la forma de lo que cada persona presentaba, sus propios temores y esperanzas manipulados como hilos de una marioneta. ¿Es este nuestro pasado?, preguntó una mujer entre lágrimas. Vuelve a atormentarnos porque no hemos aprendido de él. La multitud se paralizó, paralizada por la manifestación del miedo colectivo. Elian sintió que la crisis se acercaba cada vez más, la línea entre la revelación y el desengaño desdibujándose con cada nuevo destello del caballo rojo. Las historias nunca contadas, los secretos ocultos, los traumas. Todos estaban allí, viviendo entre sombras y luces mientras clamaban por ser escuchados, y así, la dualidad emergía, ante sus ojos y al mismo tiempo, lejos de su comprensión. Aquel caballo rojo no era solo un símbolo de salvación, sino del enfrentamiento crudo y aterrador. La verdad podría decirse en voz alta, pero su poder residiría en su aceptación. Así, el choque final entre luz y sombra estaba a punto de comenzar. Preguntas sin respuestas revoloteaban en la atmósfera. Quizá lo misterioso no era tanto el destino que esperaban, sino el proceso que tendrían que enfrentar para llegar a él. ¿Quién se atrevería a seguir adelante mientras la sombra danzaba en la luz? La multitud contuvo la respiración mientras el espectro danzante tomaba forma. Era como si cada sombra revelada susurrara secretos, traumas y anhelos olvidados, un coro de voces que resonaba en el alma de cada uno. Elian, abrumado por la carga emocional que emanaba de la figura, retrocedió un paso, pero la necesidad de entender le impulsó a avanzar. Debemos mirar dentro de nosotros, instó, su voz resonando en el silencio tenso. No podemos permitir que nuestros propios miedos nos dividan. Aquí, frente a este caballo rojo, se nos brinda una oportunidad de confrontar lo inconfesable, y sólo así hallaremos nuestro camino. Pero las dudas persistían. Un hombre alto, con mirada desafiante, se adelantó. ¿Y si esta luz solo es un canto de sirena, Elian? ¿Un disfraz que oculta un destino peor que el sufrimiento que ya conocemos? Nos dicen que avancemos hacia ella, pero ¿a qué precio? El anciano acercó su mano al hombre, como si intentara calmar el torrente de emociones. Cada uno de nosotros ha de encontrar su verdad. No hay respuestas únicas, pero el viaje que emprendamos aquí definirá lo que somos y lo que aspiramos a ser. La sombra que vemos no es el fin, es el principio de un proceso que solo avanza si juntos decidimos no rehuirlo. La figura espectral continuó danzando, ahora a un ritmo cada vez más frenético, provocando una serie de imágenes fugaces, momentos de dolor, de alegría, de decisiones y arrepentimientos que se incrustaban en el corazón de los presentes. Elian sintió una conexión con cada recuerdo que aparecía, como si fuera parte de una narrativa compartida que les unía y les dividía. ¿Cómo podemos enfrentarnos a lo que hemos escondido?, preguntó una joven, su voz temblando. He vivido con mis sombras tanto tiempo que ya no sé cómo reconocerme sin ellas. Las sombras no son solo oscuridad, respondió Elian, alentando a todos a reflexionar. Son también recordatorios de nuestra humanidad. Errores, elecciones y enseñanzas entrelazadas en la tela de nuestros seres. Debemos enfrentarlas, no destruirlas. Solo así podremos crear algo nuevo a partir de lo que hemos sido. La multitud comenzó a murmurar, y mientras algunos se dejaban llevar por el miedo, otros sintieron la chispa de la esperanza encenderse dentro de ellos.
Era un juego de equilibrio entre dos fuerzas, el miedo y la valentía. La luz del caballo rojo parecía pulsar en resonancia con sus emociones, reflejando sus luchas internas. De repente, la danza del espectro se tornó violenta, agitando los recuerdos con furia. Visiones de pérdidas y traiciones surgieron, desatando la angustia en la multitud. La figura se fragmentó brevemente, mostrando imágenes de cada uno luchando en su propia oscuridad. El eco del sufrimiento colectivo resonó, y en ese momento, Elian comprendió que la aceptación de cada fragmento era la clave para formar un todo. Este es el crisol de nuestras verdades, clamó con fervor. Iniciemos un legado de sanación. Si compartimos nuestras sombras en lugar de ocultarlas, daremos luz a lo que hemos olvidado y un camino hacia la salvación colectiva. En su pecho, la llama de sus palabras iluminó el ambiente. Algunos en la multitud comenzaron a encontrar sus propias voces, relatos de dolor y redención emergiendo a la superficie como luces en la oscuridad. Pero a la vez, la sombra del espectro continuó acechando, denotando que el proceso no sería sencillo. El miedo aún tenía un agarre profundo en muchos. La luz del caballo rojo se intensificó, como si se preparara para un cataclismo. De pronto, la atmósfera se volvió espesa, un sentimiento de presagio colmó el aire. Las sombras, que antes eran solo destellos, empezaron a fusionarse en una forma más amenazante. Esto no es solo nuestro enfrentamiento, susurró Elian. Es un reto para toda la humanidad. Estamos listos para aceptar lo que traemos delante de nosotros y todo lo que puede significar. Mientras el semblante del caballo rojo se convertía en un resplandor casi abrumador, se hizo evidente que no podrían evitar el inevitable cruce entre luz y sombra. El verdadero Joker de la partida estaba por revelarse, y con él, la posibilidad de un nuevo comienzo o un abismo de desesperación. ¿Serían capaces de abrazar lo desconocido y descubrir la esencia de su existencia, o caerían en el abismo de sus miedos no enfrentados? Lo que sucedería a continuación podría cambiar no solo sus destinos, sino la naturaleza misma de la realidad que conocían. En el instante culminante, cuando la tarde se aferraba a un último suspiro de luz dorada, el caballo rojo relinchó una vez más, resonando en el aire como un llamado ancestral. Elian, con su corazón latiendo en un ritmo acelerado, se sintió cruzar el umbral definitivo entre la luz y la sombra. Las visiones de historias pasadas y de dolor comenzaron a reelaborarse lentamente en su mente. Las fuerzas estaban en juego, pero su esencia no era solo el caos que temía, sino la revelación de su propia humanidad. El espectro oscuro danzaba aún ante ellos, su forma fluctuando entre los recuerdos y las proyecciones de lo que podían ser. Pero dentro de esta neblina de confusión, Elian pudo ver un parpadeo de todos sus miedos, un canto a la vulnerabilidad que cada ser humano llevaba consigo. Era un eco profundo de anhelos frustrados y de amores perdidos, de decisiones erradas que llevaban consigo lecciones de redención. Este no es solo un combate, clamó Elian, sintiendo una llama de determinación al crecer en su interior. Este es un viaje hacia la verdad. Lo que el caballo rojo nos ofrece no es el destino, sino la oportunidad de despojarnos de nuestras máscaras. Si queremos encontrar un camino hacia la esperanza, debemos hacerlo juntos. Aferrémonos a las lecciones que nuestras sombras nos enseñan, son los peldaños que nos elevarán. Las voces de los ancianos resonaban de nuevo, y la multitud comenzaba a ver el cambio. Cada uno empezó a relatar sus propias verdades, sus luchas y sus victorias. El miedo, aunque presente, vacilaba al ser confrontado con la luz de la comprensión compartida. El contacto entre las almas creaba una sinfonía de esperanzas, mientras la visión del futuro comenzaba a resplandecer como los matices del amanecer. Fue entonces cuando una poderosa luz emanó del caballo, bañando no solo a Elian y a la multitud, sino a cada corazón que había vivido el peso de la historia. La luz tomaba forma, manifestando patrones de interconexión, un tejido vibrante que simbolizaba la unión de sus corazones.
Era como si los sueños de una comunidad anhelante volvieran a entrelazarse, creando una narrativa colectiva que trascendía tiempo y espacio. Sí, resonó la voz de Mariam, iluminada por la revelación. Este momento es un renacimiento. Lo que hemos temido al enfrentarnos a nuestra sombra se convertirá en la fortaleza que nos guiará hacia el amor. La multitud, sintiendo el peso del poder en sus palabras, comenzó a unirse, las manos entrelazadas inyectando vida nueva a la pasión por la verdad. El anciano, desde su lugar, observó con sabiduría cómo el miedo se aquietaba ante la ineludible manifestación del amor. El caballo rojo no es un ser terrorífico, sino un símbolo de lo que todos llevamos dentro. Habla de la dualidad de nuestra existencia, de las sombras que necesitamos comprender para abrazar la luz del amor. Solo a través de la unión de nuestras verdades podremos hacer que esta sea una era de sanación. Elian sintió como la energía empezaba a elevarse aún más. Las historias de lo vivido fluían entre ellos como un canto de esperanza. El espectro oscuro, que antes parecía un adversario temido, comenzó a encogerse ante la luz que brillaba en sus corazones. Cada rayo de amor y valentía que compartían actuaba como un bálsamo sobre sus heridas, eternizando el acto de liberación de las cargas que habían portado tantos años. Repentinamente, la sombra se desvaneció, no eliminada, sino transformada, ahora un suave susurro en la luz que iluminaba su nueva realidad. Cada uno, como el reflejo de un espejo, tomó conciencia de que las lecciones de su pasado no eran un lastre, sino peldaños hacia la madurez necesaria para abrazar la totalidad de su ser. Elian se dio cuenta de que el momento de la revelación había llegado. No era solo el final de un capítulo, sino el inicio de una nueva historia. Mirando a la multitud con deslumbrante claridad, pronunció las palabras que resonarían en sus almas: la verdadera luz no se impone, se elige. Nunca olvidemos que cada duda enfrentada e iluminada nos conduce a una comprensión más profunda de quiénes somos. Desde este día en adelante, el amor será nuestra respuesta, la comprensión nuestra guía. Al buscar la luz en esta conexión, ya no temeremos a nada. La historia no es solo lo que ha sido, sino lo que elegimos crear, juntos, y con esas palabras, el cielo se iluminó en un estallido de colores vibrantes. La tormenta que había cubierto la tierra se disipó, dejando un aire fresco y renovado. La multitud, una vez dividida entre miedo y esperanza, ahora brillaba unida en el amor. Mientras el caballo rojo, símbolo de la transformación y el cambio, se desvanecía lentamente en el horizonte, Elian comprendió que el verdadero milagro no era solo la calma sobre ellos, sino la unión de corazones dispuestos a enfrentar sus verdades. Así, se selló la última línea del antiguo relato: cuando una comunidad elige amar ante el miedo, el destino se transforma, dejando un legado de esperanza en cada rincón de la historia. Y mientras las esperanzas ascendían, Elian supo que lo verdaderamente divino reside en la luz que todos llevamos dentro, esperando ser reconocida en la travesía hacia un futuro pleno de amor.